espiritual. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Tumban a Pescue del combo de los Alcaedas, amigo de Kendo y de Pacho. Impactada quedó la calle en Puerto Rico después que el famoso bichote, muy conocido y respetado, alias Pescue de los Alcaedas, fuera ultimado. Jonathan Ávila Rojas, mejor conocido como Pescue, uno de los presuntos líderes de la organización Los Alcaeda, junto con Pacho, fuera dado de baja en un club de Orlando, Florida, cuando se formó el revolú que dejó 11 personas heridas, 2 bajas y 1 crítico. Al momento del tiroteo habían 300 personas en el club y guardias de seguridad. Pescue estaba siendo investigado por parte de la DEA y el FBI. Pescue era parte de la ganga de Pacho, quien estaba preso en la cárcel federal. Varios narcos expresaron su dolor, incluyendo al cantante Cirilo, del dúo Pacho y Cirilo. En Puerto Rico, Pescue había estado en varias confrontaciones con víctimas fatales. El llamado Nuni, de Orlando, Florida, según confidentes, es el autor intelectual del golpe a Pescue. Según dicen, Nuni se había llevado de Puerto Rico a los sicarios más peligrosos, muchos de ellos fugitivos, a trabajar con él en los puntos que son operados en Orlando. Pescue, que estaba en Orlando, Florida, en lo que se enfriaba la calentura en Puerto Rico, luego de varias situaciones, llamó a Nuni, con el cual había tenido problemas de la calle y la lucha por territorios en Puerto Rico, para informarle que quería una tregua, tratos que hacen los capos o bichotes cuando quieren pasar al territorio del enemigo. La mafia ha usado esos códigos y pactos de palabra de hombres desde hace años, los cuales se cumplen porque si no la palabra del individuo faltante queda manchada. Pero Pescue se le había olvidado que los tiempos habían cambiado y que los hombres ya no tenían palabra. Cuenta la calle, Nuni ubicó a Pescue, porque Pescue le estaba robando el poder y varios puntos, por lo tanto lo setearon en el club y allí mismo se lo llevaron. A la hora del fogoneo, la mano derecha de Nuni es un sicario responsable de varias bajas en Puerto Rico, llamado alias Pir. Confidentes han identificado a los sujetos que tumbaron el bichote de la ganga de los Alcaedas, alias Pescue, quien fue tumbado por órdenes del bichote y propietario de un club llamado Nuni. Por problemas de bichotes, un informante relata qué pasó en el club. Ese día llegaron al club Pescue, Yuko y Bolocha. Entraron por la parte de atrás, Yuko con su arma y Bolocha con su pistola. Nuni estaba arriba con su corillo en el VIP tomando. Después de un buen tiempo en jangueo, adentro de la disco, Nuni manda a su gatillero Pir que provoque a Pescue. Luego provocan a Yuko y es donde Pescue manda a buscar a Nuni y él baja con su corillo. Y cuando Pescue le dice: tú diste tu palabra de hombre, que estaba todo arreglado, los problemas tuyos conmigo, ¿qué está pasando? Y es donde Nuni hace el gesto a su sicario y Pir le manda con un vaso en la cara de Yuko y Yuko piensa que fue un tiro y saca y le manda a Pir y le da varios pepazos, y Pastilla saca y le manda a Bolocha y Bolocha saca y le manda a Pastilla. Bebo saca bien rapidito y tumba a Pescue junto con Guaca. Luego Nuni le dice: buen trabajo, salió bien el trabajo, porque también tumbaron a Pastilla, que andaba con nosotros, pero tenía un problema con Pir, porque Pir en Puerto Rico le había volado a su hermano y Pastilla lo quería tumbar en Guira, y se aprovechó que Chuy le enviara a sus gatilleros, que él pagó los pasajes y las identificaciones falsas para viajar a tumbar a Pescue en Orlando, Florida. Luego de terminar el tiroteo en Monteatillo con la temible pandilla de Josué y de Mayito de Jardines de Paraíso,
Luego Chuy escondió estos criminales en la casa de su hermano, el criminal A. Colón, que le dicen Coyote, que está preso en la Federal. Lo cogieron en los días después del tiroteo de Monteatillo con una pistola, los federales. Entonces es donde la H y Jonathan planean todo para tumbar a Pescue, ya que Jonathan Pérez le tiene odio a Pescue, porque Pescue le dijo que era un chota y bien traidor. Le dijo: tú eres esposo de mi prima y estás puesto para mandarme a zumbar con la gente tuya y con la gente de Nuni. Eres tremendo lechón. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando.